participando en diversos proyectos alrededor del mundo. Colaboró como asesor jurídico en materia de discapacidad y adultos mayores en la misión diplomática de México ante la Organización de los Estados Americanos en Washington, D.C. y recientemente como experto en la quinta conferencia africana sobre discapacidad celebrada en Pretoria, Sudáfrica, en noviembre de 2015. Es coautor de 3 libros y diversos artículos en México y en el extranjero sobre derechos humanos y derecho internacional. Actualmente es titular de la columna mensual Ombudsman Corporativo de la revista Fortuna, dedicada a temas de derechos humanos y empresa. Se desempeñó como director de atención a la discapacidad del Mecanismo Independiente del Monitoreo Nacional de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, alojado en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Actualmente es titular de la Oficina para México de la organización Justice Travel, empresa neoyorquina socialmente responsable y pionera en el ámbito de los derechos humanos, que mediante el turismo realiza activismo y coinversión social en distintos países del mundo con organizaciones no gubernamentales y productores locales. Les damos a todos la más cordial bienvenida y les cedemos el micrófono al ponente. Muchísimas gracias de antemano a la Ibero, que ya es mi casa desde hace 2 años. Realmente yo no soy egresado de la Ibero, pero no necesito hacerlo para sentirme de casa. Así que muchísimas gracias por haberme abierto este espacio. Y bueno, desde que dejé la Comisión Nacional hice grandes amigos y uno de ellos fueron Mentes con Alas, que realmente me siguen, ¿no?, apostando. Yo no sé por qué me siguen apostando para este tipo de conferencias. Ya no soy funcionario público en materia de discapacidad, pero la verdad es que agradezco mucho la confianza, pero sobre todo el compromiso que tienen con la causa, que además es una causa que me toca personalmente. Entonces, me da gusto ver a Erasmo, también un viejo amigo en el tema de derechos humanos, y evidentemente a mis amigos y colegas profesores de la Universidad Iberoamericana. La plática del día de hoy, y ahora lo vengo con otra cachucha, vengo con otra manera de ver a la discapacidad. Es desde el ámbito empresarial. Desde hace escasamente unos 3-4 meses lo represento en México a una empresa pionera a nivel mundial en materia de turismo y derechos humanos. Justice Travel justamente es una iniciativa socialmente responsable que a través del turismo hace un esquema colaborativo con organizaciones de la sociedad civil en distintos países como México, Guatemala, Colombia, Brasil, y estamos por abrir oficinas en Sudáfrica y Tailandia. Pues realmente la organización me trae un poco con este pretexto de hablarles que la empresa es un aliado estratégico en la construcción de un Estado que respeta los derechos humanos. Y particularmente en un tema en el cual yo estoy convencido que hay una gran oportunidad de trabajo desde el ámbito empresarial, que es justamente el ámbito de personas con discapacidad. De ahí un poco que vamos a hablar de 3 conceptos que pareciera ser que no están relacionados, pero que al final de mi conferencia me gustaría que lleguemos a esa conclusión, que los 3 conceptos están más que relacionados y que realmente es un trinomio brutal para el éxito. Y en eso quiero justamente un poco hablar el día de hoy. Entonces, la primera lámina que quiero expresar con ustedes es empezar con algunos cuestionamientos de dónde existe esta interrelación entre empresas y derechos humanos. Históricamente la palabra empresa y el concepto de derechos humanos han sido como el agua y el aceite. Pareciera ser que tienen una relación completamente distinta y que no tienen absolutamente nada que ver una con la otra, lo cual es un grave error. La primera pregunta que tendríamos que hacernos es, ¿se relacionan de alguna manera los derechos humanos y la empresa? ¿Puede ser la empresa responsable de violaciones a derechos humanos? ¿Hay regulación al respecto en materia empresarial sobre violaciones a derechos humanos o obligaciones extracontractuales para las empresas en materia de derechos humanos y personas con discapacidad? La pregunta del $1.000.000, que es lo que hoy nos está convulgando en este lugar, y es ¿por qué a la empresa tendría que interesarle este discurso de los derechos humanos? ¿Por qué la empresa tendría que involucrarse en este discurso de respeto a la dignidad humana? Y finalmente, desde el ámbito de vista de la rentabilidad de cualquier negocio, ¿beneficia o perjudica a una empresa implementar prácticas de impacto social y prácticas de responsabilidad social empresarial? ¿Le genera un beneficio agregado a la empresa? ¿Le es rentable a la empresa? ¿No le genera una merma al momento de involucrarse en esos esquemas? La idea es un poco ir dilucidando estos cuestionamientos a lo largo de la presentación. La primera pregunta, para los que no están dentro del ámbito de los derechos humanos, pues es saber qué son los derechos humanos. Yo siempre lo digo mucho en plan de broma,
pero realmente no es ya tan en bromas. Los derechos humanos se han vuelto como pitbull y gente de zona. Los escuchamos en todos lados. Todo el mundo habla de derechos humanos, todo el mundo lo usa en sus discursos, todo el mundo lo promueve, pero en ocasiones se entiende poco realmente qué son los derechos humanos. El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos nos da una definición, que es, en lo particular, creo la más sencilla y digerible para el propósito de nuestra conferencia. Y es particularmente hablar de un conjunto de prerrogativas que le son inherentes a cualquier persona por una simple y sencilla razón: el ser humano. Es decir, yo por ser humano, el Estado va a reconocerme estos derechos, estas prerrogativas con las cuales he nacido. No me otorga absolutamente nada. Esos derechos ya existen en mi persona. El Estado únicamente se vuelve un garante mediante el reconocimiento de ese derecho. Es decir, el Estado surge como un mero garante y mecanismo de efectividad de un derecho con el cual he nacido solo por mi condición humana. Y entonces eso nos pone a todos en el mismo estadio: a empresarios, a personas con discapacidad, a migrantes, a la comunidad LGBT, a la comunidad académica, a los propios funcionarios públicos, en la misma cancha. El ser humano y el reconocimiento de esos derechos como persona. Ahora bien, la siguiente diapositiva es un poco explicarles cómo se van construyendo estos derechos humanos. Históricamente se han hablado de derechos generacionales. Esta clasificación es un tanto superada. Hoy tendríamos que estar hablando de derechos civiles y políticos, es decir, esos derechos que tengo, por ejemplo, para ejercer mi libertad, para ejercer la igualdad, para tener una propiedad mía o en asociación con alguien, esa libertad de yo asociarme con otro grupo de personas, donde el Estado, su obligación va a ser permitir que esos derechos subsistan. Y la intervención del Estado, por ejemplo, la privación de la libertad en el caso de la cárcel, deberían ser situaciones de excepción cuando yo vulnero el ordenamiento normativo. Por otra parte, tenemos los derechos económicos, sociales y culturales, que ahí es la obligación del Estado de generar condiciones de trabajo, condiciones de salud, condiciones de empleabilidad, condiciones para la subsistencia y pleno desarrollo de la persona. Y ahí la empresa juega un papel importantísimo. Desde los últimos 5 años, las Naciones Unidas han hecho hincapié en que la empresa tiene que hacer un binomio, digamos, estratégico con el Estado para abonar a la construcción de una sociedad que permita igualdad en materia laboral. Es decir, que los empleadores le den la misma oportunidad de trabajo a cualquier persona sin importar su condición de vida. Claro, esta ecuación no es tan sencilla, porque tendríamos que ir deconstruyendo estereotipos que históricamente nos han hecho ver como correcta o aceptables. Y vamos a hacer un pequeño y brevísimo ejercicio. Levante la mano de aquí. ¿Quién es papá o mamá? ¿Quién tiene hijos o hijas? Muy bien. Un voluntario. Algunos que levantó la mano. ¿Quién quiere ser voluntario? ¿Quién? Ahorita vamos a ser voluntarios contigo, pero para otra actividad. A ver. Sí, señor. Cuando usted, ¿qué es niño o niña? ¿O hijo o hija? Son 2 niños y niños. Ok, desde todo. Mayores. Cuando le preguntaron qué quería que fuera ese niño o niña, su primer hijo, ¿qué contestó? Que viniera bien. Que viniera bien. O sea, tenemos un terror a que la persona nace con una discapacidad. Tenemos una preconcepción de que si la persona nace con una discapacidad, tenemos que tenerle miedo. Y ni siquiera es por la condición de vida, es porque no va a encontrar trabajo. Es porque de quién va a depender cuando yo no esté. ¿Va a poder encontrar dinero para subsistir? El mayor temor que nos ha generado la sociedad es que no existen las oportunidades reales para que esa persona con discapacidad viva en igualdad de condiciones. Y entonces, aquí entramos en materia. En este comentario, la que sigue, por favor. ¿Qué es la discapacidad? La discapacidad, normalmente cuando yo lo hablo en foros de personas que no tienen relación con la discapacidad, me hablan de enfermedades, de limitaciones, de disminuciones. Pero realmente desde 2006, la discapacidad es la interacción entre las barreras que hay en el entorno y una deficiencia física de la persona o una
condición de vida de la persona. El mayor ejemplo de esto son estas escaleras. Una persona en silla de ruedas que estuviera en este momento dando una conferencia, sería imposible que accediera porque estas escaleras se lo impiden. La pregunta sería, ¿es problema de la persona que no pueda subir este podio? No. El entorno ha generado que la persona tenga que dar la conferencia desde abajo. Las barreras son las que van impidiendo a la persona que se involucre en la sociedad de manera igualitaria. Esto es tan sencillo que la sociedad ha construido una realidad para personas sin discapacidad. Simplemente vamos a hacer otra pequeña dinámica. Aquí en su casa, levante la mano quien tiene en sus puertas perillas, estas bolas. ¿Quién tiene perillas? La gran mayoría. O sea, la sociedad cree que todos podemos hacer esto: abrir y cerrar la mano, tomar esta bola y jalarla del lado derecho o izquierdo para acceder a una puerta, para acceder a un espacio. ¿Qué pasaría si yo pierdo mis manos? Esa perilla se vuelve una barrera. Porque han generado una sociedad para personas sin discapacidad. Y ese es el primer grave error. La discapacidad es una condición natural de la persona. Todos los que no tenemos discapacidad, eso es una situación temporal. Cuando nos hagamos viejos, cuando empiecen a pasar los años, dejaremos de escuchar, dejaremos de ver, dejaremos de empezar a caminar, olvidaremos cosas y empezaremos a tener cambios de carácter. ¿Esto qué significa? Que seremos personas con discapacidad. Y por eso no hay que tenerle miedo a la discapacidad. La discapacidad nos termina alcanzando a todos porque es parte de la naturaleza humana. Y por eso el empresario tendría que estar más consciente de eso. Porque sus empleados eventualmente desarrollarán una discapacidad. Y entonces aquí hablamos del siguiente tema: la responsabilidad social de la empresa. La empresa como un mecanismo de bienestar social. Un mecanismo de empleabilidad y de justicia social. Y eso es la siguiente dinámica que quiero platicarles. Vean esta imagen, y para nuestros amigos de la comunidad de personas con discapacidad visual voy a describirla. Pongo 4 imágenes explicando cómo ha ido evolucionando el concepto de discapacidad a nivel histórico. Originalmente, en el modelo de exclusión, y esta primera imagen es un gran círculo donde vemos personas dentro de ese círculo y afuera del círculo personas con discapacidad. El modelo de exclusión consistía básicamente en que una persona que no tuviera discapacidad era expulsada de la sociedad por no ser útil a esa persona. ¿Alguien ha escuchado este terrible concepto o esta terrible palabra denominada inválido? ¿Alguien sabe de dónde viene? Viene de un término latino que se llama invalidus. Y el invalidus era la persona que no era apta para el servicio de las armas en Roma. Una persona con discapacidad en Roma no era útil para el ejército. Ese era el invalidus. En algunas culturas, como la espartana, los niños y niñas con discapacidad eran sacrificados. Ese era el modelo de exclusión. Y el modelo de exclusión a lo largo evolucionó un modelo de segregación. Y el modelo de segregación es, bueno, a la persona con discapacidad encapsulémosla en donde le corresponde, con otras personas con discapacidad. Entonces van a ver que en la imagen hay un gran círculo con personas con discapacidad y afuera un pequeño círculo más pequeño donde solamente hay personas con discapacidad. Aquí es donde nacieron las instituciones mentales. Las instituciones son los asilos para personas con discapacidad. Es decir, las sacamos de la sociedad para que se fueran a instituciones. Si ustedes, yo tengo una prueba y es algo que yo siempre lo hago de ejercicio, le digo la prueba de los 5 dedos. Si ustedes a lo largo de su vida pueden contar más de 5 dedos de su mano, ¿cuántas personas con discapacidad fueron a la escuela con ustedes? Ustedes están fuera de la estadística. Cuando yo les digo cuántas personas con discapacidad ustedes fueron a la escuela o tuvieron de profesores, me dicen 3, a lo mucho 4, nadie me dice 15, nadie. Y entonces la pregunta es, ¿por qué no vemos tantas personas en las escuelas? No es porque no estén, es porque las hemos ocultado de la sociedad. Ese es el modelo segregativo. El siguiente modelo es el primer paso en la dirección correcta, y ese es el modelo de integración.
Sin embargo, es un paso insuficiente. El modelo de integración habla de que la persona con discapacidad va a ser invitada a nuestra dinámica social bajo nuestros términos y condiciones. Y siempre pongo el mismo ejemplo, un poco a manera de chiste, pero también para hacer conciencia. ¿Quién fue al cine el fin de semana o quién fue el miércoles al 2x1 de Cinemex? Muy bien, aquí hay dos personas divertidas, qué bueno, se los agradezco. Cuando uno va al cine, ¿dónde están los lugares reservados para personas con discapacidad? Hasta adelante, ¿no? Ahí hacen un espacio, o si no las mandan hasta atrás. O sea, la persona con discapacidad tiene de dos: o tiene una vista de águila para ver la película desde la última fila, o se avienta al avatar en la cabezota. Porque nadie le dio oportunidad a esa persona con discapacidad de decidir dónde quería ver la película. La sociedad le dijo, la vas a ver aquí. Eso es un modelo integrativo. La persona no está eligiendo dónde quiere ver la película. Bueno, ya mejor ni digamos que se pone romántico con la novia, porque si no va a ser el espectáculo público. Entonces, en este sentido, el modelo integrativo fue un buen paso, pero insuficiente. Y ese es el último modelo: una gran esfera donde personas con y sin discapacidad convivan en el mismo espacio sin restricciones. Y aquí es donde la empresa empieza a jugar un papel determinante. La empresa genera espacios de inclusión, empieza a generar espacios donde personas con y sin discapacidad pueden laborar de manera igual en los mismos entornos y producir también un recurso para su subsistencia. Y es ahí donde el primer grito de ayuda es para la propia empresa. Frente a un gobierno que no le interesa la causa, tiene que ser el propio particular el que tiene que hacerse cargo de la propia causa. Y entonces aquí empezamos ya un poco a perfilarnos a cómo tenemos que ir viendo de cómo vamos a hacer que la sociedad se vuelva inclusiva. Les pongo en pantalla un concepto: accesibilidad. Y la accesibilidad es que los entornos laborales, hoy, educativos, cualquier empresa que preste un servicio debería ser accesible. Es decir, no debería imponer barreras a las personas con discapacidad. Esto pasa, por ejemplo, cuando alguien va a pagar la luz, ¿no? A lo mejor es una persona que vive sola, pero es una persona a lo mejor que usa bastón y tiene que subir 3 pisos en la compañía de luz porque no hay elevador. El entorno es inaccesible. El servicio que está prestando, por ende, es deficiente. Bueno, la accesibilidad es ir generando esa eliminación constante de barreras y lograr que la persona acceda en igualdad de condiciones a cualquier lugar o a cualquier empresa o a cualquier servicio. Vean esta imagen, y la imagen la describo: es una escalera frente a una silla de ruedas. La barrera es la escalera, no es la silla de ruedas. Lo que tendríamos que hacer es eliminar la barrera para que la persona tuviera un acceso en igualdad de condiciones. La que sigue, por favor. Por lo tanto, hoy una obligación de las empresas, y no lo digo yo, lo dice la Suprema Corte de Justicia, lo dice la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, lo dice la Ley Federal para eliminar y prevenir la discriminación, y lo dicen N cantidad de ordenamientos como los códigos penales de los estados. La denegación de ajustes razonables en el lugar de empleo constituye discriminación. Y una práctica discriminatoria hoy por hoy puede responsabilizar a la empresa por la vía civil e incluso por la vía penal. La pregunta del millón de dólares: ¿y cómo es por la vía penal? Les pongo un ejemplo. En la Ciudad de México, el artículo 207 del Código Penal de la Ciudad de México establece como discriminación, como delito a la discriminación, e incluye dentro de la definición de discriminación la denegación de ajustes razonables. Una empresa que le niegue un ajuste razonable a una persona con discapacidad está incurriendo en discriminación y puede ser denunciada. Lo más increíble: el Código Nacional de Procedimientos Penales, en el artículo 421 a 425, establece que además de la responsabilidad penal de las personas, la persona moral, la empresa, ya puede ser vinculada al proceso entera como persona moral. Es decir, la empresa hoy está obligada, ya no le queda opción. Y siempre lo digo de manera muy amigable: a la empresa le quedan dos opciones: hacerlo por la buena, y es convenciéndose de los beneficios de la responsabilidad social empresarial, o a la mala, a punta de deudas. Y entonces, esto nos obliga a hacer una nueva
planteamiento sobre el papel de la empresa en el ámbito de los derechos humanos. Quiero que vean las siguientes imágenes, cómo se logran los entornos accesibles. Son imágenes muy sencillas, las voy describiendo. La primera imagen es una banca en la cual existe un espacio dentro del lugar donde las personas se sientan. ¿Para qué creen que es ese espacio? Claro, para que la persona no esté a un lado o no esté fuera del entorno, sino que esté inmersa de las personas. Al lado, una estación de autobús donde se amplía un espacio para personas con discapacidad. Abajo, una silla anfibia para que la persona con discapacidad pueda ir del hotel a la playa sin ningún problema. Y al lado, el mayor ejemplo de por qué las empresas tendrían que estarle apostando a la accesibilidad. Quien en la imagen que tengo enfrente está usando un elevador, es una entrada de metro donde alguien está usando un elevador. Quien lo está usando es una mujer con una carreola. La accesibilidad al final nos beneficia a todas y todos, no solamente a las personas con discapacidad. Estas son algunas de las cuestiones que tendrían que estar haciendo las empresas, que tendrían que estar haciendo los gobiernos para generar entornos más accesibles. La que sigue, por favor. Es tan sencillo como diseñar un teléfono, y lo pongo en esta imagen. Pongo un comparativo: una chica en silla de ruedas quiere hacer una llamada en un teléfono público, pero el teléfono está a una altura que le es inaccesible. Si yo pusiera todos los teléfonos a una altura media con auriculares extensibles, cualquier persona con discapacidad y sin discapacidad tendría el mismo acceso para hacer una llamada en un lugar de trabajo. Así de fácil y sencillo es. La que sigue. La empresa se vuelve indispensable para generar algo llamado vida independiente. Y la vida independiente es que la persona con discapacidad tenga acceso a una fuente formal de empleo y no dependa de un tercero. Les voy a dar un ejemplo, y un ejemplo de cifras reales. En 2010, la encuesta nacional sobre discriminación que levantó el CONAPRED determinó que alrededor del 70% de las personas con discapacidad en México viven en el desempleo. Solamente el 30% de las personas con discapacidad en el país tienen acceso a una fuente formal de trabajo. El 70% de las personas con discapacidad desempleadas además viven en pobreza extrema. Es decir, podemos hablar de personas independientes sin trabajo. Es prácticamente imposible. Aunque siempre lo digo un poco en broma, pero cuando me dicen es que lo que importa es el amor y no el dinero, a mí me pretenden pagar una cuenta de banco con un abrazo. Se necesita una fuente económica para subsistir. Y la empresa puede ser ese bálsamo que tanto necesita el colectivo. ¿Por qué? Porque la empresa puede ir contratando y abriendo más espacios para personas con discapacidad que en ocasiones realmente, ¿no? La empresa se equivoca al asumir que la persona con discapacidad no es competente. Por el contrario, la persona con discapacidad genera un compromiso con su fuente de empleo muchísimo más importante que una persona sin discapacidad. Y además, las personas con discapacidad generan otras capacidades o habilidades que una persona sin discapacidad a lo mejor no genera, justamente por la misma deficiencia o condición de vida que vive. Eso lo vamos a ver más adelante en ejemplos concretos. Por lo tanto, la que sigue, por favor. ¿Dónde hablamos de empresas y derechos humanos? ¿Dónde hablamos de empresas, derechos humanos y discapacidad? En cómo la empresa puede beneficiarse en la contratación de personas con discapacidad. Y al final, este binomio, esta dupla, es un quid pro quo. El quid pro quo es un ganar-ganar. La empresa gana y la persona con discapacidad gana. Y la sociedad gana también. Porque reducimos la brecha de desigualdad, generamos fuentes de empleo y generamos también un esquema de subsistencia para la persona con discapacidad. La empresa, entonces, en este contexto de los derechos humanos, hay que analizarla desde tres ámbitos. La empresa como sujeto de protección de los derechos humanos, la empresa como un agente que perpetúa violaciones graves a derechos humanos y la empresa como un agente de cambio y transformación social. Y aquí es donde voy a basar mi presentación.
en cómo la empresa puede ir generando un cambio social al mismo tiempo de que genera un beneficio para la propia empresa. La responsabilidad social empresarial, entonces, y eso es un término que mucha gente conoce, escucha, lo ubica, ¿no? Porque Cemefi lo ha promovido de manera muy efectiva, pero pocas personas entienden las dimensiones de la responsabilidad social empresarial. De entrada es una manera en la cual las empresas pueden materializar la protección a la persona. Es decir, la responsabilidad social empresarial es una manera de materializar los derechos humanos desde la gestión empresarial, lo cual es un cambio en el pensamiento, porque entonces vamos a definir a la responsabilidad social empresarial como una contribución que es primeramente activa y voluntaria, y ese es el primer tema. ¿Cómo hacemos que la empresa entre a un esquema voluntario de responsabilidad social empresarial? Pues debería ser el mayor incentivo abonar a la mejora social, económica y ambiental de la sociedad en la que convive. Además de que el objetivo, ¿no?, de su propia situación como empresa es mejorar su situación competitiva, valorativa y valor añadido. Voy a hablar en términos más mundanos. Levante su mano aquí. ¿Quién en la mañana bebió café? Ahora sí, levante la mano. ¿Quién bebió café? Muy bien. No la bajen, solamente bajen la mano quien bebió café libre de esclavitud. Ah, ¿verdad? ¿Quién bebió café libre de esclavitud? ¿Quién me puede garantizar que la taza de café que se tomaron en la mañana no viene de una empresa que contrata niños en el Congo? Ah, ¿verdad? Eso es responsabilidad social empresarial. Es que la empresa el día de mañana genere un aumento en sus ventas por el compromiso que tiene con la sociedad. Entonces, claro, en Estados Unidos existe un distintivo para las empresas chocolateras que lo que generan es lo siguiente: un distintivo de libre de esclavitud. A partir de octubre del año pasado, en Inglaterra ya es obligatorio para todas las empresas que operen en el Reino Unido certificarse en prácticas libres de esclavitud. Esto es lo que viene. O la empresa le entra a la buena o le entra a la mala, pero le va a entrar. Y en ese sentido, lo que la empresa tiene que ir empezando a ver es que hay ejemplos, y vamos a ver el caso de España, donde la contratación de personas con discapacidad es determinante para cotizar incluso en la bolsa de valores. Ahorita vamos a ver ese tema. La que sigue, por favor. Ahí voy. La responsabilidad social empresarial entonces conjuga tres elementos: medio ambiente, el giro propio de la empresa y el engagement o el bienestar social que las personas generan con la actividad empresarial. Digamos que conjuntando estos tres elementos tenemos una buena práctica o una práctica completa en materia de responsabilidad social empresarial. La que sigue, por favor. La pirámide de la responsabilidad social empresarial técnicamente se pudiera, ¿no?, digamos que desarrollar de esta manera. Hay un grave error y la gente cree que lo primero que tiene que hacer la empresa para ser socialmente responsable es ser una empresa filántropa, es decir, estar abonando a causas sociales, y ese es el último eslabón de la cadena de la responsabilidad social empresarial. Lo primero sería tener la casa en orden. Ahí empezaría la buena práctica de responsabilidad social empresarial. Empezar a analizar mis estándares de contratación, ver si cumplo con la normativa en materia regulatoria a los giros de mi propia empresa, y mi política corporativa, mi buen gobierno corporativo, mi política de empleo, ¿no?, mi política de recursos humanos, sea acorde a las políticas de responsabilidad social empresarial. El segundo eslabón sería entonces comenzar a generar entornos sociales que lleguen o promuevan justamente una armonía con mi entorno hacia adentro y hacia afuera de la empresa. A esto se le conoce como la esfera ad extra y ad intra de la empresa. Ad intra es hacia adentro, como mi empresa logra realmente generar un clima laboral estable, poca movilidad laboral, mayor productividad y rentabilidad derivado del compromiso de mis empleados, etc. Y ad extra, que mi empresa no esté afectando a la comunidad ni al medio ambiente. Por eso la penúltima etapa es que la empresa colabore en abonar a un medio ambiente más sano y más próspero. Y entonces sí, coronamos la responsabilidad social empresarial con un esquema de donaciones, con un esquema de fundaciones, con un esquema de filantropía. Claro, cuando la gente le explico esto dice, pues yo pensé que era al revés, pues no. Hay que empezar desde casa y luego acabar apoyar al prójimo, ¿no?
porque hay que plegar con el ejemplo. La que sigue, por favor. Voy a compartir un dato con ustedes solo para que vean cómo pasó esto. En 2014, la empresa de seguros española Mazars, con The Economist, hizo un estudio llamado Los retos actuales para los negocios en el respecto a los derechos humanos. Que entrevistaron a más de 800 empresas a nivel mundial, entre ellas a Coca-Cola, a DHL, a empresas petroleras, etcétera, en materia de derechos humanos. Vean los hallazgos del reporte. Cuando se les preguntó a las empresas qué real preocupación había de las empresas en materia de derechos humanos, hubo una noticia buena. El 85% de las empresas encuestadas pues, mencionaban que sí les representaba de interés, porque tenía que ver de alguna u otra manera con la actividad y la operatividad de la propia empresa. Sin embargo, cuando le dicen a los CEOs que si tienen prácticas implementadas, la mayoría contesta que no, pero está abierta a implementarlas. Y le preguntan cuáles son las motivaciones de la empresa para traer una política de respeto a derechos humanos por parte de la empresa. La número 1, y vean el resultado, esto es impresionante: relaciones sustentables con comunidades locales. Claro, la empresa necesita consumidores, y si la empresa asusta a sus consumidores, le van a dejar de comprar. A la empresa le interesa tener una política congruente en materia de derechos humanos para estrechar sus relaciones con las comunidades locales. Segundo, esto me encantó, reputación de la marca. Claro, ¿alguien de aquí es abogado de empresa? ¿Alguien de aquí se dedica a temas de patentes y marcas o a fusiones y adquisiciones? Bueno, cuando una persona está en un proceso de due diligence para una fusión o adquisición, parte importante del proceso de auditoría de la empresa que voy a vender es empezar a cuantificar el valor de mis activos. Y entre esos valores de mis activos se encuentran las marcas. A las marcas en materia corporativa o empresarial se les conoce como intangibles. La capitalización de intangibles es cuánto vale mi marca, y mi marca vale más si es socialmente responsable o no lo es. La marca gana valor si es una marca que tiene un engagement social. Si no lo tiene, baja el valor. Vamos a ver un ejemplo de eso más adelante. Y finalmente, expectativa de los empleados, totalmente. Una responsabilidad social empresarial efectiva me evita la movilidad laboral, y mis pasivos laborales, es decir, las demandas en contra de la empresa, disminuyen por consecuencia. Dejo de pagar cantidades exorbitantes en liquidaciones y en abogados porque no se le va a la gente se queja. Los malos resultados de la encuesta fueron los siguientes. No existe una razón de los negocios todavía clara, y eso lo manifestaron los empresarios, para poder determinar el por qué había que entrarle al tema de derechos humanos. Solo el 21% de los encuestados determinó que tenían planes en materia de responsabilidad social empresarial. Solo el 21%, no llegaron al 50%. Y la mayoría de las empresas mencionaron que no tenían declaraciones explícitas con respecto a las políticas de compromiso social de la empresa. Las razones, vean lo siguiente. Primero, y esto es algo que yo estoy convencido que es la solución del problema. El empresario no sabe qué son los derechos humanos. El empresario no termina de entender qué son los derechos humanos o por qué tendría que involucrarse en el ámbito de los derechos humanos. Hay un completo, digamos que las ONGs hablan un idioma y el empresario habla otro idioma. No se logran comunicar, no logran llegar a un punto de entendimiento. Por eso no le apuestan a estas prácticas, porque no las comprenden. Segundo, hay una falsa creencia de que esto es caro. Sin embargo, cuando se hace el análisis costo-beneficio de la implementación de políticas de responsabilidad social empresarial, el costo inicial de la implementación a la larga es más benéfico para la empresa, porque le disminuye pasivos y le genera prevención de riesgos legales. Es decir, a la larga, la inversión inicial es rentable o redituable con respecto a los resultados de las prácticas. Y finalmente, hay una escasísima oferta de capacitación y educación en la materia. Nadie ha sabido hablarles a las empresas en su idioma para que compren la causa de los derechos humanos. Y esto es lo que nos conjuga el día de hoy. A hacer digamos que un discurso común entre empresarios, sociedad civil y academia. Lograr una técnica discursiva eficiente para poder penetrar con nuestra idea en las empresas. La que sigue, por favor.
¿Cuáles son entonces los beneficios de una empresa al respetar los derechos humanos, ¿no? Vean este árbol. Este es un árbol, este árbol es de Clax. Este árbol son los beneficios que generan las prácticas de responsabilidad social empresarial. Y por ejemplo, un primer beneficio de la responsabilidad social empresarial en las empresas es el posicionamiento y la diferencia de la marca ante la competencia. A ver, y esto es natural. Si yo llego como comprador y veo que tengo 2 cafés y un café dice, tú estás bebiendo un café de esclavitud, y el otro no dice nada, tendrías que ser muy maldito para decir, voy a ir a comprar este para estar explotando niños cuando le vean un café. No sucede. Realmente una persona tiende a comprar algo que genera, ¿no?, este tipo de beneficios. Simplemente vean, a quien le gustan las plumas. Montblanc acaba de sacar una pluma de conmemoración de la UNESCO y el 30% de las ventas de esa pluma se va justamente a apoyar causas de la UNESCO. Claro, esa pluma se vende mejor que la Moonwalker, porque estoy comprando y ayudando al mismo tiempo, ¿no? Entonces, este tipo de cuestiones las genera la responsabilidad social empresarial. Mejora de la imagen corporativa, mejoran el clima laboral y la comunicación interna de mis empleados. En algunos casos hay obtención de beneficios fiscales, y este es el caso de las personas con discapacidad. Las empresas tienen grandes beneficios fiscales por contratar personas con discapacidad. En el caso, por ejemplo, de emisoras que están en la Bolsa Mexicana de Valores, hay algo que se llama el índice de sustentabilidad. Si mi empresa no es sustentable con el medio ambiente, mi valor de acción baja cuando cotizo en bolsa. ¿Se imaginen? Hoy mi empresa puede valer más en el mercado si tengo este tipo de prácticas implementadas, ¿no? Vamos a la que sigue. Esta es una encuesta que se hizo en Chile para ver cómo beneficiaba en la rentabilidad de la empresa las prácticas de responsabilidad social empresarial. El 10% reportó que la mejora fue en un 10% en la mejora de sus relaciones con la autoridad. Es decir, lograron tener una mejor relación porque la autoridad buscaba colaborar con la empresa por un tema de imagen. El 29% de las mejoras de sus relaciones fue con la comunidad, es decir, con el entorno, con sus compradores. Aquí viene lo más importante: el 37% de la mejora de la empresa se vio en la rentabilidad a largo plazo. Aumentaron las ventas. Lograron aumentar las ventas desde que el comprador sabía que era una empresa socialmente responsable. El 22%, eso es importantísimo, lograron la fidelidad de los clientes. ¿Qué es esto? El que ya me compra, me continuó comprando, no se me fue como cliente, lo mantuve como mi comprador. Entonces sumen 37 más 22, 59% de impacto real en la rentabilidad de la empresa al momento de implementar una práctica de RC. El 40% lo reportaron en la mejora de la reputación de la marca y el 47% en el compromiso de sus propios trabajadores. Es decir, redujeron el 47% la movilidad laboral. Tendríamos que ser realmente necios para decir que las políticas de RSE no generan beneficio al mundo. Como lo ven, en números, en datos fríos, sí genera rentabilidad. Ahora bien, vamos ya al tema de discapacidad. Taxi, por favor. Taxi. ¿Cómo podemos ir abonando a la responsabilidad social empresarial en el ámbito de las personas con discapacidad? Contratando personas con discapacidad y adultos y personas adultas mayores. Primer gran punto en las cuales las empresas pueden ayudar como una buena práctica de responsabilidad social empresarial: la contratación directa de personal con discapacidad. Adecuando la infraestructura de la empresa, del lugar de trabajo y de sus sucursales para que sean 100% accesibles para personas con discapacidad. Las empresas de turismo pueden apostarle al turismo accesible, que es un turismo poco explotado y altamente rentable. Y las campañas publicitarias con perspectiva de derechos humanos y discapacidad. Yo puedo llegarle a un mayor número de compradores si mis anuncios en televisión tienen lengua de señas o tienen subtítulos. Así puedo lograrle llegar a otro consumidor que normalmente no me compra. Simplemente, ¿ustedes saben cuál es el porcentaje de personas con discapacidad en México? Entre el 12 y 15% de la población total del país. O sea, eso es equivalente a 4 veces la población de Costa Rica. Si una empresa no ve el nicho de mercado que hay ahí, entonces tendríamos que entonces hacer otro tipo de
de análisis, ¿no? Porque realmente es mucho mercado lo que se está desatendiendo. Ahora, la que sigue, por favor. ¿Cuáles son los beneficios? Vamos a hablar en materia fiscal. En México, las personas que empiezan a implementar actividades para la contratación de personas con discapacidad, por ejemplo, pueden deducir los ingresos en un monto equivalente al 100% del impuesto sobre la renta, retenido y enterado correspondiente a las personas contratadas con las siguientes discapacidades: motriz, visual, auditiva y mental, pero sí, más bien cognitivo e intelectual. Es decir, si yo empiezo a contratar personas con discapacidad, esas personas, ¿no?, el impuesto sobre la renta que me generan es deducible al 100%, acreditando por el certificado del IMSS que viven con una discapacidad. Es decir, no solamente es contratarla, tengo que ingresarla al Seguro Social y obtener el certificado del IMSS justamente para poder hacer en la declaración esta deducibilidad de impuestos. Primero, gracias. No estoy aquí yo muriendo, ¿no? Si me desmayo una disculpa. Asimismo, perdón, la contratación de personas con discapacidad me genera no nada más la deducibilidad sobre ese impuesto sobre la renta, sino también sobre el 25%. Disculpen, porque si no, no voy a poder explicar. Del 25% sobre el salario efectivamente pagado. Es decir, hay una deducibilidad adicional no solamente sobre el impuesto sobre la renta, sino sobre el salario que pago al final total o entero directamente ante la autoridad fiscal. Ahora, vamos a ir escalando el beneficio. La que sigue, por favor. En materia de instalaciones, y esto los empresarios no me lo podrán negar, ¿por qué muchas empresas compran coches a final de año? Para deducir impuestos, ¿no? A ver, ya se va a acabar el año, cómprate 3 Jetas y los metemos Uber a ver qué hacemos, pero cómprate 3 carros. ¿Y por qué? Pues porque el contador me dijo, muy bien, el contador me dijo que comprara un bien mueble que se devalúa 25% saliendo de la agencia y que pierde un valor porcentual de entre el 7 y el 10% cada año. O sea, estoy comprando basura, prácticamente. Comprar un coche es muy bonito para la movilidad, pero no es una inversión. Ese coche se va a devaluar año tras año. Bueno, podrían hacer lo mismo sin perder tanto dinero si ustedes adaptan toda su empresa para personas con discapacidad. Todas esas compras son deducibles al 100%. Si yo pongo rampas, si yo empiezo a meter elevadores, si yo empiezo a meter este tipo como de manijas o cualquier tipo de vías podotáctiles, cualquier adaptación en materia de personas con discapacidad auditiva, todo eso es deducible al 100% y además tiene un doble beneficio. Ustedes pueden proyectarse hacia afuera como una empresa accesible y comprometida con las personas con discapacidad. ¿Se acuerdan de lo que habíamos visto de esta encuesta que hicieron en Chile? Van a darle más valor a su marca. Y además van a deducir impuestos. O sea, deducen e invierten en publicidad. O sea, realmente hay un beneficio importante. Ahora, las empresas que licitan con gobierno tienen preferencia en aquellas licitaciones en esquema de puntos. Es decir, una empresa que tenga adecuaciones para personas con discapacidad y personal contratado con discapacidad tiene puntos adicionales para elegirlo preferentemente en licitaciones frente al gobierno federal. Gobiernos estatales ya lo están haciendo también. Entonces, frente a las licitaciones, hay incluso beneficios para la elegibilidad de la empresa que quiere contratar con el sector público, si es que yo soy una empresa amigable con el sector de personas con discapacidad. Es decir, también gano si yo llego y digo, además de que tengo todo lo que pide el gobierno, tengo tantas personas en nómina con discapacidad y toda mi empresa está adaptada para personas con discapacidad y además soy una empresa socialmente responsable. Eso les da la preferencia en el criterio de selección de la autoridad para licitar con ustedes. Entonces, claro que tiene beneficios, claro que tiene bastantes beneficios el contratar personas con discapacidad y volverse una empresa accesible o amigable con las personas con discapacidad. Además, tienen acceso a certificaciones como el distintivo de empresa socialmente responsable que otorga CEMEFI, como el distintivo de empresa incluyente Gilberto Rincón Gallardo que otorga la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, como el Best Place to Work que analiza el clima laboral y la permanencia de los trabajadores en las empresas, y la madre y padre de todos los distintivos, el GRI, el Global Reporting Initiative. Las empresas que tienen certificación GRI a nivel mundial pueden contratar casi con gobiernos europeos y americanos.
porque es el estándar más alto de calidad en materia de certificación de responsabilidad social empresarial. Es decir, no nada más logran una visibilidad a nivel nacional, sino también a nivel internacional y pueden ingresar a otros mercados. ¿Qué otro beneficio existe? Que pueden ustedes ingresar al Pacto Mundial de Naciones Unidas, la única plataforma en el mundo que conjuga empresas, organizaciones de la sociedad civil y gobiernos. Y entonces se vuelven parte de una gran red a nivel internacional de empresas que colaboran con las Naciones Unidas. Esto es publicidad con precio cero. Precio cero. Una empresa avalada por ONU. Entonces, en ese sentido, ¿qué tendrían que estar haciendo las empresas para ser parte del Pacto Mundial? Tener temas relacionados con derechos humanos, cadenas de suministro auditadas en materia de esclavitud infantil, buenas prácticas y condiciones de contratación laboral, medio ambiente que son sustentables, que son amigables con el medio ambiente, que no contaminan, que usan productos reciclables, estándares laborales que no contratan menores de edad, que sus proveedores están libres de cualquier práctica esclavista, que cuidan el origen de los productos y prácticas anticorrupción, que tienen una política antimordidas, ¿no? Además de que ya las empresas son responsables frente a la autoridad en la ley de responsabilidad administrativa que se emitió el año pasado. Ustedes van a tener que estar todo el año, ¿no? Van a tener que estar demostrando que no existe una práctica de corrupción con las autoridades. Las empresas transnacionales o las empresas que tienen relación, por ejemplo, en Estados Unidos, las regula una ley llamada FCPA, Foreign Corrupt Practices Act. La FCPA hoy por hoy es la mayor legislación a nivel mundial en materia de compliance sobre prácticas anticorrupción. Si ustedes van a querer entrar a mercados europeos o norteamericanos, van a tener que cumplir con el FCPA. Entonces, realmente, los beneficios no son tan poquitos. La que sigue. Vamos a ver otros ejemplos y ya con esto me dirijo al final de mi charla. ¿Cómo lograr o cómo convencernos de que la responsabilidad social empresarial puede darse desde la inclusión laboral? Es decir, desde la contratación de personas con discapacidad. Voy a iniciar con un ejemplo que no es de una empresa. Es un ejemplo que yo puse porque me gusta el rock and roll. Y este es Rick Allen. ¿Alguien conoce a Def Leppard? ¿Qué? Def Leppard, su baterista, sufrió un accidente hace varios años y perdió el brazo. Y Def Leppard pudo haberlo corrido y no lo hizo. Def Leppard, Rick Allen, adaptó toda su batería para tocarla con los pies y con una mano. Entonces lo que hacía con la mano, ahora lo hace con doble pedalera. Rick Allen es un ejemplo de que una persona que necesita las manos para tocar la batería puede continuar tocando la batería nada más con un ajuste razonable, ajustando el entorno para que la persona pueda seguir dando su concierto. Esto es mi ejemplo que no tiene relación con las empresas, pero tenía que hacerlo como un gran fan del rock and roll. Me sigue, por favor. El turismo accesible, estas fotos las tomé en Costa Rica. En Costa Rica existe algo llamado el Sendero Universal. El Sendero Universal es un lugar que se adaptó para personas con discapacidad para que pudieran transitar en medio de la selva. Entonces, dentro de la selva metieron estos caminos de madera y ahí se ve en la imagen una persona con silla de ruedas, ¿no? Que justamente va transitando dentro de la selva. Abajo hay una guía podotáctil para que la persona con discapacidad visual sepa dónde parar o hacia dónde dirigirse dentro de este sendero, dentro de la selva. Y al lado, no sé si ven, está una persona tocando unas guacamayas de madera. Todo el Sendero Universal está lleno de animales de madera tallados para que las personas con discapacidad visual puedan tocar el animal que vive en la selva. Y no nada más lo escuchen, sino que también logren tocar cómo es un loro, cómo es un tucán, cómo es un perrito, etc. Esto se hizo en Costa Rica. En Costa Rica tiene el Sendero Universal. Yo lo visité, yo lo caminé y la verdad es impresionante cómo lograron que la selva se volviera accesible para personas con discapacidad. El siguiente ejemplo. Esto sucede actualmente en Oaxaca. En Oaxaca se dieron cuenta de que las personas con discapacidad auditiva tenían mayor grado de concentración que una persona que podía oír o que podía escuchar. ¿Por qué? Porque no se distrae. Y lo que hizo el municipio de Oaxaca fue contratar personas con discapacidad auditiva para monitorear las cámaras de seguridad del centro de Oaxaca. Lograron disminuir el índice de criminalidad en el centro de Oaxaca. ¿Por qué? Y es muy sencillo. Si yo ahorita me pongo a platicar con Diana, si a Diana y a mí nos ponen ahí,
A los 10 minutos vamos a estar hablando de qué hizo el fin de semana, cómo se la pasó en el puente. Y seguramente van a estar bolseando a alguien en la pantalla y Diana y yo en la chorcha. La persona con discapacidad auditiva se concentra. Y entonces tiene una ventaja sobre una persona oyente, porque no se distrae. Y entonces fue una gran práctica que Oaxaca empezó a incluir a personas con discapacidad auditiva para poder justamente monitorear las cámaras de seguridad del centro de Oaxaca. ¿A qué sigue, por favor? Ahí estoy yo con Yolanda Díaz. Este restaurante se llama Waffle. Waffle es un restaurante que inició una asociación que se llama Aprender a volar para vivir, donde todo el restaurante es atendido por niñas y más bien por mujeres con discapacidad cognitiva intelectual. Todas las meseras, las baristas, todos los que atienden el restaurante son personas con discapacidad cognitiva intelectual y están afiliadas al Seguro Social, ganan un salario y tienen un esquema de promociones, ¿no?, mensual. Waffle está en Chihuahua. Ahorita está pasando por un proceso de remodelación, se están cambiando de lugar. Waffle es una de las iniciativas únicas que existen a nivel nacional donde están contratando personas con discapacidad para este tipo de empleos. ¿Por qué pongo este tipo de ejemplos y de situaciones? Por una simple y sencilla razón. España acaba de cambiar su legislación financiera y bancaria el año pasado. En noviembre de 2017 España anunció que adicionalmente al índice de sustentabilidad para cotizar en bolsa se agregaría un nuevo índice que se va a llamar el índice de inclusión. A partir de este año, las empresas españolas o empresas extranjeras que cotizan en la bolsa española tienen que cumplir con el índice de inclusión, es decir, que contraten personas con discapacidad. Si no contratan personas con discapacidad, estas empresas van a empezar a perder valor de mercado en la bolsa española. Esto ya viene para México. ¿Por qué lo sé? Cuando fui director de personas con discapacidad a nivel nacional, el sector financiero empezó a ver que las prácticas de inclusión cada vez cobraban mayor relevancia y se empezó a discutir la posibilidad de incluir en México el índice de inclusión para las empresas que cotizan en bolsa. Es decir, esto ya viene y hay que estar preparados. Y la mejor manera de prepararse es volviéndonos un aliado de las personas con discapacidad. ¿Y por qué lo digo? Porque al final del día, las empresas y la sociedad civil buscamos lo mismo: el bienestar de la sociedad. El empresario busca generar dividendos y la sociedad civil busca generar bienestar social. Al final del día todo se genera en empleos, en dinero, en mejores condiciones de vida. Si la empresa se diera cuenta de que nació, y es la verdad, el objeto social de la empresa fue nacer para cubrir necesidades colectivas. Yo no me asocio por diversión, pudiera ser, pero me asocio para generar mayor ingreso, para generar mayor impacto, para generar mayor rentabilidad. La libre asociación surge para la necesidad de cubrir mayores necesidades colectivas o de generar mayor riqueza en asociación. Si ese mismo poder creativo de la empresa se lograra ir impulsando a los grupos en situación de vulnerabilidad, la situación sería otra. Les voy a poner un ejemplo y con esto concluyo. Walgreens, una de las cadenas de supermercados más importantes en Estados Unidos de América, es la empresa que tiene en todo el territorio norteamericano el mayor número de personas con discapacidad cognitiva intelectual contratadas. La American Disabilities Act, que es la ley norteamericana que prevé la obligatoriedad de contratar hasta por lo menos el 5% de la plantilla de nómina con discapacidad, Walgreens tiene el 12% de su plantilla de nómina contratadas con personas con discapacidad cognitiva intelectual. Es decir, casi 3 veces el mínimo requerido por la normativa norteamericana. La pregunta, ¿por qué lo hizo? Porque el dueño de Walgreens es papá de un chico con síndrome de Down. Y cuando se dio cuenta que las empresas no lo contrataban, él generó que su imperio de supermercados fuera inclusivo para personas con discapacidad. Mi pregunta y el reto que aviento para. No necesitamos tener una relación cercana con la discapacidad para comprometernos con la causa, porque la causa es común, la causa es de todas y de todos, porque todos y todas vamos para allá. O le apostamos a la discapacidad como un golden parachute del empleo, o mejor
váyanse preparando con la billetera porque les van a llover demandas. Se los digo muy conscientemente, se los digo como abogado de empresa. La Corte hoy lleva ya 3 jurisprudencias en materia de igualdad laboral en criterios de género, edad y discapacidad. En los 3 casos, las multas fueron de millones de pesos. Empresas como Alsea, Sheraton, fueron condenadas al pago de estas multas por contratar personas de cierta edad, por excluir personas con discapacidad, por despedir personas con base en el género, una mujer embarazada, por ejemplo. Si las empresas no empiezan a tener una política de contratación y de prevención de riesgos legales con perspectiva de derechos humanos, me parece pagar mucho dinero. ¿Por qué? En 2019-2020 se va a promulgar la primera convención vinculante a nivel internacional de empresas y derechos humanos. Ya viene la 4ª ronda de negociaciones de la convención en el seno de la Asamblea General de Naciones Unidas. En 2020 esta convención obligará a las empresas a generar obligaciones en materia de derechos humanos y esquemas de corresponsabilidad del Estado. Y si no me creen, revisen el proyecto del Plan de Empresas, del Plan Nacional de Empresas y Derechos Humanos que está proyectando la Secretaría de Gobernación para 2019, que busca modificar toda la regulación de empresa en esta materia. El derecho de empresa se va a transformar y va a ser un derecho de empresa con perspectiva de derechos humanos. Muchísimas gracias. Ahora entraremos al momento de preguntas de los asistentes. Si alguien tiene alguna pregunta, están a sus costados jóvenes con micrófonos para que puedan realizar las preguntas necesarias al ponente de Alberto Mesa.